Hola, buenos días. Mi nombre es Darío Zaval y bienvenidos a esta aventura académica de CONACYT enfocados a temas ambientales. Antes de presentar a los que nos están acompañando, quiero darles la bienvenida. Muchas gracias a la gente que nos está viendo. Y siguiendo un poquito con la plática de la semana, de hace un par de semanas, vamos a seguir platicando de los temas de ordenamiento territorial. Y para eso, hoy tenemos dos grandes expertos en el tema, Fidel García. Hola, buenos días. Darío, ¿qué tal? Buenos días. Y Concepción Contreras. Buenos días a todos. Fidel, qué gusto saludarte. Darío, nuevamente buenos días. Qué bueno que estamos por acá de nueva cuenta. Gracias, gracias Fidel, por aceptar la invitación. Creo que esto va a seguir siendo muy enriquecedor para darle continuidad a los temas que hemos estado hablando, ¿no? La semana pasada hablamos de los temas de cumplimiento normativo dentro de las empresas. Hace 15 días hablamos de temas de ordenamiento, como de una manera más general. Esta plática, que se llama Eficacia y Eficiencia Normativa en la Gestión del Territorio, como les digo, creo que nos va permitiendo darle un hilo, una continuidad a las pláticas que vamos teniendo. Y hoy Fidel nos va a platicar sobre cómo es que aterrizamos. Vamos a hacer un poquito al lado la parte teórica del ordenamiento. ¿Cómo es que aterrizamos el ordenamiento para beneficio y desarrollo de los proyectos, pues, de construcción, inmobiliarios, industriales y demás, y grandes proyectos a nivel nacional que permiten el desarrollo de regiones, ¿no? Entonces, la plática de hoy va enfocada en ese sentido. Como ya pudieron ver al principio del video, Fidel tiene una experiencia muy vasta en temas de ordenamiento y creo que nos va a permitir tener una visión mucho más general de qué es lo que está pasando en los temas de territorio ya aterrizados al desarrollo de proyectos en sí. Concepción, me gustaría empezar contigo, ahora al revés, para que pudieras dar una introducción a la plática de Fidel. Con todo gusto, muchas gracias. Bueno, de nueva cuenta, qué gusto tenerlos por aquí. Como bien nos dice Darío, hace un par de semanas tuvimos al doctor Azuela y al licenciado Miguel Ángel Cancino, mi querido Fidel, en temas de ordenamiento, que además sembraron aspectos muy interesantes en la discusión respecto a lo que ha venido pasando incluso en los estados, ¿no? Ordenamiento territorial de manera general, ya rebasando el límite del ordenamiento ecológico, rebasando el límite de los asentamientos humanos, ¿no? De lo que queremos, de un ordenamiento territorial integral, ¿no? Entonces, yo creo que hoy tenemos mucho que platicar contigo, efectivamente, si bien es cierto, el detonador de los proyectos de desarrollo sigue siendo el ordenamiento territorial, porque si bien es cierto, lo importante es tener la posibilidad de hacerlos, es que puedas hacerlos, ¿no? Que puedas hacerlos en el sentido de que legalmente lo puedes hacer. El instrumento base, siempre lo hemos dicho, es el uso de suelo, ¿no? En la medida en que tú lo puedas tener, puedes desarrollar lo que sea, pero si no, entonces no hay forma de que esto pueda avanzar. Una actividad económica primordial debe contar con este instrumento fundamentalmente y él mismo se basa en un principio, lo que decían los programas de desarrollo urbano, se va avanzando en el inter del tiempo y nos apoyamos en los programas de ordenamiento ecológico ya fuera de los centros de población. Parece que en los últimos 10 o 15 años la necesidad de contar ya con un con un instrumento que regule el ordenamiento de manera integral y no fraccionado en las diversas materias se ha venido haciendo mucho más contundente. Ya nos platicarás tú, evidentemente, tu experiencia en la creación de la ley que hoy se encuentra en Guanajuato. Híjole, va a ser muy importante para nosotros porque además hay mucho que platicar de ella. Solo 3 estados tenemos como referente, que es evidentemente Guanajuato, Jalisco y Quintana Roo. Tienes mucho que decirnos, Fidel, definitivamente. Entonces, yo te voy a dar lata después con 3 temas específicos, pero sí dejar sobre la mesa que hoy contar contigo como referente en el tema de la integración
de los diversos aspectos del ordenamiento territorial es fundamental y nos vas a dejar mucho en esta mesa. Entonces, de nueva cuenta, agradecerte y al ratito te doy lata. Empezamos contigo, Fidel. Bueno, muchas gracias, Concepción. Espero honrar esa expectativa. Seguro que sí. Darío, muchas gracias por la invitación. Es, la verdad, un verdadero placer estar participando con ustedes. He tenido la oportunidad de ver las conferencias que me antecedieron, concretamente la que menciona Concepción del doctor Azuela y del maestro Cancino, y entonces está la vara muy alta para quienes estamos detrás de ellos, pero bueno, intentaremos hacer lo que corresponde. En particular, me entusiasmó mucho la invitación, además de estar honrado sumándome a esta mesa por la temática que me hicieron favor de plantear, y de hecho preparé una pequeña presentación que si pudiéramos proyectarla, que va justamente para reflexionar, como Darío lo mencionaba hace un rato, ya ir obteniendo conclusiones o líneas de trabajo sobre cómo acercamos la teoría a la práctica del cumplimiento normativo. Y cuando nos pusimos en contacto para esta plática, mi primera reflexión fue qué tipo de cumplimiento es por el que nos estamos volcando. Un cumplimiento pro forma, que solo cumpla los trámites administrativos, claro, o un cumplimiento de fondo que le dé certidumbre y certeza al inversionista, a la autoridad, a los usuarios, de que lo que está ejecutándose está debidamente sustentado, no solo por el mero cumplimiento de un trámite, sino porque las condiciones físicas y jurídicas son las que son mandatorias para que ciertas cosas se cumplan. Y de hecho, me voy a permitir en el transcurso de la sesión hacer un pequeño análisis de caso de cómo bajo ciertas circunstancias incluso el cumplimiento pro forma, es decir, el cumplimiento que solo se da para obtener los permisos correspondientes, a veces no es suficiente. Y justamente en ese contexto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como abogados responsables de fomentar el cumplimiento y la responsabilidad de nuestros clientes y para garantizar que no solo se cumpla con lo que mandata una norma administrativa, sino que además, cumpliéndose, se obtenga el efecto que se está buscando? Claro. Esta es, bueno, la denominación que hemos propuesto para la presentación. Podemos pasar a la siguiente, si son tan amables. Bien, antes de continuar, quiero platicarles rápidamente de dos personajes que me parece que son, que nos van a ayudar mucho a entender a qué nos estamos refiriendo. La persona que ustedes ven hoy en pantalla es Edward Bassett. Pasó a la historia para muchos como el padre de la zonificación, un profesionista norteamericano que dedicó buena parte de su vida a establecer los mecanismos de regulación de usos de suelo y de ocupación del mismo, y probablemente el resultado más evidente es el que ustedes ven en pantalla, es la ciudad de Nueva York. Él estuvo a cargo del proceso de zonificación que en 1916 justamente llegó a definir la manera en la que durante prácticamente toda la primera mitad del siglo XX Nueva York se convirtió en lo que hoy conocemos. A partir de la definición de normas urbanísticas muy, que en ese momento resultaban muy innovadoras, como por ejemplo el principio de echarse hacia atrás, que no es otra cosa más que definir ciertas proporcionalidades respecto a las alturas de los inmuebles y los paramentos correspondientes respecto al el tamaño de la vialidad en que se encuentran ubicados. Y la definición que ustedes pueden ver en el mapa que está en la parte superior de la imagen, de ciertos coeficientes a partir de los cuales
estas proporciones se podían multiplicar por los números que ustedes ven en pantalla, y estas dos reglas muy básicas generaron prácticamente la imagen. Esta es una fotografía de mediados de los años 30 de la ciudad de Nueva York. Incluso, como pueden ustedes ver, muchos edificios justamente tienen esta constitución de que empiezan a acercar, a tener una altura, entre más altos son, van teniendo un perfil más interno, tal como se había definido en estas reglas. Regresaremos con el señor Bassett un poco más adelante. Pasamos a la siguiente. Él es un arquitecto, fue un arquitecto mexicano, probablemente uno de los arquitectos mexicanos más importantes del siglo XX y de los primeros años de este siglo que corre, Teodoro González de León. Algunas de sus obras más emblemáticas ustedes las pueden ver ahí en pantalla, el Auditorio Nacional, y de sus últimas obras, bueno, de hecho, en Guanajuato tenemos prácticamente su última obra, que fue la Casa Legislativa del Estado, que se inauguró recientemente. De hecho, ya no la alcanzó a ver el arquitecto González de León totalmente terminada. Pero una de sus últimas obras que terminó fue este edificio que ustedes ven en la parte superior, que para muchos es conocido mejor conocido como el Dorito o el Totopo. Y una declaración que aquí debo de confesar, mejor dicho, de reconocer que el hallazgo de esta declaración justamente nos la hizo de conocimiento el doctor Azuela. Cuando en 2016 se discutía la Constitución de la Ciudad de México, al arquitecto González de León lo entrevistaron en el periódico Reforma y lanza esta declaración que ustedes pueden ver. Lo paradójico del caso es que, de acuerdo con algunos enterados del asunto, el proyecto del edificio que está en la parte alta de la imagen, el edificio del Dorito, se costó más su defensa legal que el propio costo del proyecto, porque las condiciones de la normativa urbanística no eran las adecuadas para compatibilizar este proyecto con los usos vigentes en la zona. Entonces, la conjunción de estos dos fenómenos, de por una parte un proyecto urbanístico que tiene que tener un presupuesto tan amplio para la defensa legal que incluso llega a trascender el costo del diseño mismo del proyecto, a pesar de haber sido hecho por uno de los arquitectos más connotados del país. Y por otro lado, una declaración de este propio arquitecto diciendo que lo que realmente necesita la ciudad es repensar el transporte y la vivienda y no una constitución, me hizo reflexionar dónde tendríamos que estar reflexionando sobre eso, sobre el transporte, sobre la vivienda y sobre otros muchos temas urbanos, si no es precisamente en un marco jurídico específico que rija la vida de la ocupación de lo público. Y por otro lado, pretendido desdén sobre la normativa, que se ve reflejado en que incluso se llega a decir que no se necesita una constitución, está llevado a un escenario en donde es necesario utilizar todos los mecanismos legales para poder defender un proyecto urbanístico. Hay una interesante paradoja en esta situación en donde, por un lado, hay un desdén de la norma, pero sin embargo se reconoce que hay ciertos aspectos de la vida urbana que requieren ser repensados incluso de manera normativa. Pero además se requieren utilizar mecanismos normativos para defender ciertos proyectos pensados desde el ámbito de lo urbano. Y sin embargo, parece que esta situación relacional se está dando en términos de conflicto más que de articulación y de armonización. En algún punto,
hemos perdido la vinculación entre lo que es urbano y lo que es la normativa urbana. ¿Por qué lo digo? Porque algo que omití intencionalmente cuando me refería al señor Bassett es decir que el señor Bassett era abogado. Y desde su expertise como abogado, evidentemente acompañado de un equipo técnico extraordinario, pudieron hacer e incluso defender legalmente ante tribunales la propuesta de zonificación que llevó no solo a la ciudad de Nueva York, sino a muchas ciudades en los Estados Unidos, a hacer lo que hoy son a partir de definiciones de reglas jurídicas y de estrategias de defensa legal. Entonces, también hay que hacer un mea culpa. Me parece que en mucho de esta situación que estamos visualizando en la gestión de lo urbano tiene que ver la ausencia de los abogados mismos. Es decir, si revisamos la currícula con la que muchos de nosotros nos formamos, evidentemente ni el derecho ambiental ni el derecho urbanístico estaban ni siquiera como materia optativa. Las materias de derecho administrativo estaban reducidas al mínimo esencial y, por otro lado, estaban repletas de materias como derecho civil, derecho penal, y entonces fuimos generaciones y generaciones de abogados que nos formamos, pues básicamente en el mundo de los juzgados y en el mundo de los juzgados ordinarios. Me refiero a materia civil, penal, familiar, mercantil. Y durante generaciones completas, estos mundos, el mundo del medio ambiente, el mundo de lo urbano, quedó descontextualizado del mundo jurídico. Y me parece que, en buena medida, estas situaciones como las que acabo de mencionar son solo un ejemplo de ello. Si pudiéramos pasar a la siguiente, y quiero justamente en función a ello, platicarles una pequeña historia que incluso fue parte de lo que estuvo detrás de la discusión de la elaboración del Código Territorial del Estado de Guanajuato. Esta fotografía que ustedes ven en pantalla está tomada de Google Earth. Es una fotografía fechada en abril del 2004. El conjunto de puntos blancos que ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda, de donde de hecho sale la flecha de color azul, es la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex, que se encuentra en la ciudad de León, Guanajuato. El frente de esa instalación es el bulevar que se puede ver un poco más hacia arriba, que es el bulevar Juan José Torres Landa. Y el rectángulo blanco, que está atravesado por la flecha en color azul, es un centro comercial. Es un centro comercial que se construyó más o menos por ahí de 1998. La flecha en color azul marca el límite, el radio de afectación en caso de un evento extraordinario máximo identificado por el estudio de riesgo que al momento en que se construyó el centro comercial, la terminal de Pemex ya tenía. El evento de máximo impacto es algo similar a lo que sucedió en San Juan Ixhuatepec a mediados de los años 80, una bola de fuego provocada por la explosión simultánea de los diferentes tanques de almacenamiento. Es un radio de aproximadamente 500 metros alrededor de la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex. Y como pueden ustedes ver, pues prácticamente el centro comercial está totalmente dentro de ese radio de afectación. Cuando se autoriza este establecimiento en 1998, la ciudad, ustedes pueden ver esta imagen ya de 2004, todavía esa zona estaba poco poblada. Prácticamente lo que había alrededor, sobre todo a la parte baja de la imagen, es una zona industrial. De hecho, el uso
de suelo que tenía en ese momento, estamos hablando del reglamento de zonificación y usos de suelo, me parece que del mismo 1998, le asignaba a esta zona un uso de industria de intensidad media. Y aquí el primer problema. No estamos hablando, cuando hablamos de Pemex y cuando hablamos de terminales de almacenamiento y distribución, de industria de intensidad media, estamos hablando de industria de alto riesgo. Entonces, teníamos un primer problema, que el programa mismo no reconocía la presencia de Pemex en la zona. Pero bueno, con esa asignación de uso de suelo era posible que hubiera algunas otras instalaciones industriales, como las naves que se alcanzan a ver, sobre todo del lado izquierdo de la pantalla. Casi todas esos rectángulos blancos son justamente naves industriales que muchas de ellas estaban ahí incluso mucho antes de que esto aconteciera. Lo curioso es que incluso la zona no permitía la asignación de uso de suelo como comercio de intensidad alta, como sería un centro comercial. Sin embargo, la colindancia con el Boulevard Juan José Torres Landa era lo que le hacía compatible el uso de suelo a este inmueble. Es decir, solo la condición de la vialidad, únicamente la condición de la vialidad, era lo que le permitió que todo el inmueble adquiriera un uso de suelo compatible con lo que a la luz de la lógica no resultaba compatible. Algunos podrán decir, bueno, ¿y qué pasó con la evaluación del impacto ambiental? Un instrumento que también ya ha sido materia de algunos comentarios en estas sesiones. Bueno, aquí quiero traer a colación un punto muy importante que está definido desde la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Hay solo 3 motivos por los cuales se puede negar una autorización de impacto ambiental: que el proyecto sea ilegal, es decir, que vaya en contra de la ley; que el proyecto tenga información falsa, la manifestación de impacto ambiental; o que ponga en peligro de desaparecer a una especie. No a unos ejemplares, no a unas poblaciones, a una especie completa. Entonces, resulta que la compatibilidad otorgada a través del permiso de uso de suelo, y de aquí la relevancia de ese instrumento, como bien lo mencionaba Concepción, legalizó el proyecto. De ahí la relevancia de entender cómo se vinculan y cómo se articulan los instrumentos de ordenamiento territorial con los de gestión ambiental. El permiso de uso ya no habría forma de negar, al menos desde la perspectiva de la normativa urbanística, un proyecto de esta naturaleza si previamente el programa, el reglamento de zonificación o el permiso de uso de suelo ya le había dado legalidad al proyecto. Se le podrían poner cuantas medidas de mitigación y compensación ambiental fueran necesarias. Ese es parte del ámbito de regulación de la evaluación de impacto ambiental. Pero negar la autorización como tal era un asunto harto complejo, simplemente porque el permiso de uso de suelo le había revestido de esta formalidad. De ahí, insisto, la importancia de entender al permiso de uso de suelo como un instrumento de la política ambiental. Este caso, además de este punto, nos lleva a otras reflexiones. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. La siguiente es una fotografía del mismo lugar del 2018. Entonces, primera reflexión: las decisiones urbanas permanecen en el tiempo. Ahí lo tienen ustedes 14 años después. Esta foto es de 2018. Pero no solo permanecen en el tiempo, generan efectos sinérgicos. La presencia de este centro comercial, pues de hecho, compatibilizó otros usos comerciales. Si ustedes pueden ver en la parte superior, más cercano hacia el lado derecho, hay 2 polígonos blancos que antes no estaban. Esos son otros 2 pequeños centros comerciales. El pequeño rectángulo color rojo que está casi en la punta de la flecha es un centro de atención a la violencia del DIF.
De hecho, si ustedes pueden ver ese fraccionamiento que está en la punta de la flecha, que en la imagen anterior prácticamente estaba poco consolidado, a 2018 ya está prácticamente totalmente desarrollado. Es decir, las decisiones urbanas atraen y generan otro tipo de decisiones urbanas. Lo decía con toda claridad el doctor Azuela hace 15 días. La infraestructura es la que condiciona el ordenamiento territorial. Y creo que este es un claro ejemplo de que efectivamente el desarrollo de infraestructura, tanto público como privada, modifica el entorno y provoca otras decisiones. Y entonces, de ahí la relevancia de poder entender los efectos medioambientales del ordenamiento territorial para que, como en el caso, podamos tomar decisiones mucho más pertinentes, porque aquí lo paradójico de todo es que todos tenían autorizaciones. Petróleos Mexicanos, obviamente, cuando se instaló a mediados de los años 70, cuando todavía el Boulevard Torres Landa era el libramiento a San Francisco del Rincón, pues no había, de hecho, ni siquiera se había reformado el artículo 115 constitucional, así es que no había licencia de uso de suelo, pero digamos ya era una infraestructura preexistente, pero contaba con el estudio de riesgo y el programa de prevención de accidentes, tan como lo señala la LEGEPA. El centro comercial se construyó con permiso de uso de suelo, licencia de construcción y demás. Y sin embargo, cumpliendo con la norma, y por eso me interesó tanto poder traer al día de hoy este caso, porque incluso fue uno de los casos que en el proceso de elaboración de la iniciativa del Código Territorial y en su dictaminación surgió en la discusión, porque había que buscar maneras en ese punto, desde la perspectiva legal, para tratar de incidir en un ordenamiento territorial que permitiera que estas situaciones no volvieran a repetirse, de tener instalaciones como las que estamos viendo en pantalla. Siguiente, por favor. Pero más allá del caso concreto, creo que en buena medida, y creo que si nos damos un par de pasos hacia atrás y ampliamos la perspectiva, tiene que ver con un fenómeno de diseño normativo. En mi parecer, tenemos dos normas, de hecho, dos conjuntos normativos, porque no solo son estas dos leyes, pero digamos, las menciono como las dos que son como el referente de sus respectivos ámbitos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la ley con esta pleonástica denominación de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, similares y conexos. Yo identifico al menos 4 situaciones desde estos marcos normativos que estarían incidiendo en que el medio ambiente urbano esté dejando de ser objeto de interés por parte de estos ordenamientos. Del lado de la legislación ambiental, prácticamente se ha suprimido el fenómeno urbano de la misma. En la Ley General de Vida Silvestre, por ejemplo, no hay una sola mención, una sola a ciudad, asentamiento humano, centro de población, área urbanizada. En la Ley de Desarrollo Forestal solo hay 2 y son referencias muy genéricas de tomar a las ciudades como uno de los objetos de tutela del manejo forestal sustentable. Es decir, el fenómeno ambiental, urbano en lo ambiental, está prácticamente borrado. Por otro lado, y siguiendo en la crítica a la Ley General del Equilibrio Ecológico, también hay que reconocer que no solo en la LEGEPA, sino en toda la legislación ambiental, está extraordinariamente limitado el rango competencial de los municipios en esta materia. Prácticamente tenemos o funciones de coadyuvancia o funciones que no son otra cosa más que la reiteración de lo que ya el 115 constitucional dice, como establecer parques y jardines, administrar los usos de suelo, o, como decía hace un rato, colaboración con las autoridades federales o estatales. Del lado de la legislación urbana, la situación es muy similar. Por una parte, está prácticamente excluido el fenómeno ambiental de la planeación urbana. Y por otro lado, también está extraordinariamente acotado el ámbito competencial de los municipios a solo
el ámbito urbano. Y entonces, me parece que la conjunción de estos 4 elementos lo que nos ha llevado es a percibir lo urbano y lo ambiental como 2 mundos no solo distintos, sino que se ignoran mutuamente. Cuando, como lo que acabo de presentar, es justamente una evidencia de la necesidad de entender a lo urbano como parte de lo ambiental. Porque al final, lo urbano está gestionando un recurso natural, que es el suelo. Y además, por las condiciones en las que se administra este recurso natural desde la perspectiva urbanística, es un recurso no renovable. Y no solo no renovable, y consecuentemente, entonces tendríamos que estar todavía más volcándonos en la conservación de este recurso no renovable en el mundo urbano, como es el suelo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, uno de los puntos que impulsamos cuando se elaboró el Código Territorial de Guanajuato fue justamente tratar de resolver estas distorsiones que se daban desde la legislación general. Por un lado, la Ley General de Asentamientos Humanos, desde la anterior, establece la facultad de los municipios de definir el Programa Municipal de Desarrollo Urbano respecto de su centro de población. Y la LEGEPA, por su parte, le asignaba a los propios municipios la facultad de emitir sus programas locales de ordenamiento ecológico territorial fuera del centro de población. Y dicho así, pues parecía que la situación estaba solventada. Lo urbano estaba en el programa previsto en la legislación urbana y pasando ese límite era responsabilidad del programa de ordenamiento ecológico del territorio. El gran drama normativo que se ha provocado es que cuando los pocos municipios que han contado con ambos instrumentos difícilmente coinciden uno con otro. Incluso en algo tan simple como definir el límite del centro de población. Primer problema. Segundo problema es la definición de la vocación de los usos de suelo de uno y de otro lado de la frontera. Tercero, cómo hacer que la frontera se mueva para ocupar espacio no urbano para el aprovechamiento urbano, que de hecho sigue siendo todavía la dinámica que hoy tiene la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Y cuarto, las compatibilidades de uso en esa zona de frontera. Probablemente en el ordenamiento territorial no tengamos área más incierta que la zona periurbana, porque es ahí donde se están generando las tensiones entre lo urbano y lo ambiental, y con el modelo previsto desde la legislación general es un problema no resuelto, porque al final o termina siendo avasallado uno por otro o termina siendo un área de desarrollo informal, esperando que en algún momento alguien tome la decisión de regularizar. Con el modelo que se implementó desde el Código Territorial de Guanajuato, se estableció, y aunque es una denominación que personalmente a mí no me gusta, se crearon los programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial. Un nombre demasiado largo, pero que en ese momento se previó que era lo más conveniente, particularmente para entender o hacer entender que en un solo instrumento estaban conjugadas de manera más o menos armónica las dos estrategias de ordenamiento territorial, que a partir de este momento ya no serían dos, sino sería una sola, con diferentes grados de interacción, de definición en cuanto a usos, vocaciones, compatibilidades, como suele suceder cuando estamos hablando de programas estratificados. El Código Territorial prevé la existencia ya publicada desde 2014 de un programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial que fue recientemente actualizado en abril del año pasado,
a partir del cual cada uno de los 46 municipios de Guanajuato ha ido en estos últimos meses definiendo a su respectiva escala la ordenación del territorio en cada uno de estas 46 circunscripciones. Algunos han manifestado cierta preocupación respecto a si este fenómeno, si esta propuesta normativa pudiera ser suficiente, sobre todo en términos de protección de los ecosistemas naturales. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sí, me parece, en principio, al menos desde el diseño normativo, porque desde el Código Territorial se ha colocado un principio que nos parece que es fundamental. El derecho y la política territorial forma parte del derecho y la política ambiental. No son dos mundos distintos. Por supuesto que cada uno tiene su nivel de especialización, pero no podemos entender la dinámica territorial sin incluirla dentro de la política general ambiental. Como también tenemos que reconocer que desde lo ambiental, su especialidad a quienes está realizando la gestión de los bosques o la gestión del agua, ¿sí? Al final son componentes de una política general de protección ambiental que nos permite establecer mecanismos de administración del territorio mucho más eficientes y sobre todo sustentables. En el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial tenemos el 40% de todo el territorio del estado sujeto a algún mecanismo de protección o conservación. El 20%, de hecho, del 100% del territorio, el 20% son áreas naturales protegidas. Tenemos la Reserva de la Biosfera de Guanajuato, que es nuestra única reserva federal, pero tenemos 23 áreas naturales protegidas estatales, tenemos 5 áreas naturales protegidas municipales, es decir, también el código le definió un ámbito de posibilidades a los municipios para reconocer sus propias áreas naturales protegidas, e incluso tenemos por ahí un par de áreas voluntariamente destinadas a la conservación. En suma, son casi el 20% en áreas naturales protegidas, y otro 20% está en UGATs de conservación o de protección. Es decir, algo similar al modelo de suelo de conservación que tiene la Ciudad de México. En suma, tenemos casi el 40% del territorio estatal hoy sujeto a algún mecanismo de conservación. Y el otro 60% que básicamente está volcado a la actividad agrícola, una parte importante a las zonas urbanas y al sector industrial, digamos, proporcionalmente en ese orden. Entonces, hay una condición, sí, para que este modelo funcione, y es que entendamos a la gestión territorial como parte de la gestión ambiental y no a la inversa. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el cumplimiento normativo por parte de las empresas? Bueno, me parece que mucho. Para empezar, bueno, quiero cerrar antes de pasar a este tema con esta frase de Ferrajoli que me resulta muy poderosa en términos de lo que ha sido justamente el programa unificado de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial. La referencia de Ferrajoli a entender que la dispersión normativa es un atentado al principio de legalidad. Así lo traduciría esta cita, y me parece que es muy pertinente. El esfuerzo que hemos hecho por conjuntar en un solo instrumento el Código Territorial y luego en un solo instrumento los programas de ordenamiento territorial van justamente en este sentido. Dar desde el Estado la posibilidad de, ante la necesidad de salvaguardar la legalidad de los actos en beneficio de la comunidad, un primer elemento tiene que ser que nuestra estructura normativa sea congruente, esté integrada, tenga una lógica interna
y esta lógica interna solo la podemos proveer cuando tenemos instrumentos integrados, codificados en términos legislativos, tal como ha sucedido en el caso del Código Territorial y el Programa Unificado de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. Este sería un primer elemento a considerar en el tema que nos atañe. Pasamos ahora sí a la siguiente, por favor. Y hablando de ya la responsabilidad que tenemos como abogados asesores, vuelvo, y por eso le denomino esta lámina retorno al origen, y vuelvo a Edward Bassett. Cuando Edward Bassett tenía que salir a defender su modelo de zonificación ante los tribunales administrativos en los Estados Unidos, los juzgados en aquel momento solo habían admitido la regulación por parte de las autoridades locales, tratándose solo si pasaban esta triple prueba. Es decir, si la regulación tutelaba la salud o la seguridad pública, si la regulación era igualitaria en términos normativos, es decir, no generaba situaciones de desventaja desde la norma, o si ahí se generaba algún uso de la propiedad que generara una molestia o impidiera el disfrute de la propiedad vecina. Solo si se presentaban algunos de estos tres elementos, se acreditaba que la normativa urbanística atendía a estos tres elementos, entonces se consideraba que era una norma aceptable. Si se detectaba que no cumplía con ninguno de estos, entonces, o con alguno de estos incluso, entonces se determinaba que era ilícita e inconstitucional dicha regulación. ¿Qué fue lo que hizo Bassett? Pasamos a la siguiente y ya con esta concluyo. Estableció el razonamiento integral al decir, la zonificación es el mecanismo a través del cual podemos lograr todo esto. Primera reflexión, en el caso que mencioné hace un rato y en algunos otros, la zonificación se ha despegado de este modelo. Segundo, como abogados responsables de de fomentar un cumplimiento no solo pro forma, sino a profundidad de la actividad de nuestros clientes, de la seguridad de sus inversiones y de la seguridad de sus usuarios y clientes, tendríamos, me parece, que aplicar justamente este modelo tripartita. Verificar con independencia de lo que digan los permisos y licencias locales o de las autoridades competentes, si efectivamente estamos en condiciones de salvaguardar la salud y la seguridad de nuestros clientes, proveedores, usuarios, si la inversión puede o no generar una afectación al uso o disfrute de la propiedad vecina y si estamos además en términos de igualdad frente a la ley. Es decir, aplicar nosotros este modelo de verificación para que con independencia, insisto, del cumplimiento formal que podamos darle mayor certidumbre a nuestros clientes, a las inversiones que ellos representan, para impulsar un cumplimiento no solo formal, sino sustancial. Con esto quisiera yo dar por terminada mi intervención, obviamente poniéndome a la disposición de todos ustedes para cualquier interacción que consideren. Wow, muchas gracias, Fidel. Me acabas de dejar con más preocupaciones. A la luz yo partiría un poquito a la luz de lo que Raúl Brañez en su momento señalaba como eficiencia y eficacia de la ley, ¿no? En términos legislativos, nos decía precisamente que de alguna manera pensar en la eficacia como tal
y que en estas dos figuras, eficacia y eficiencia, tiene que ver con que realmente la norma cumpla con el objeto para el cual fue creado y, por supuesto, es decir, al momento real para el que fue creado y, por supuesto, en una segunda instancia, que esta misma sea aplicada, ¿no? Porque digo, aun cuando pueda ser justa o esté diseñada justo al momento, hablando de temporalidad, al momento para el cual o en el momento en el que fue creada, evidentemente el que se aplique es un factor fundamental. Mucho hemos hablado en estos dos últimos talleres, digamos, en estos dos últimos seminarios, respecto a la imposibilidad de aplicar la ley en términos de lo público ahora, de esta falta de recursos, etcétera, etcétera. Eso nos hace un poco más difícil pensar que realmente los instrumentos que tenemos ahora sean realmente los que puedan cumplir con esta tarea, ¿no? Yo reflexionaría, coincido plenamente contigo, las carreras de derecho, y no solo las de derecho, muchas, las técnicas, las científicas, hoy día se encuentran complicadas en términos de este conocimiento legal que todos deberían tener, ¿no? Si bien es cierto, como dices tú, a nosotros nos tocó medio rescatar de una materia y de otra aspectos como los ambientales y como los de uso de suelo. Lo cierto es que cuando tengo muy buenos amigos que se dedican al derecho corporativo e incluso muchas veces cuando yo daba clases les decía a mis alumnos que querían dedicarse al derecho corporativo ¿qué es exactamente lo primero que tú le tienes que decir a una persona que quiere invertir? ¿No? ¿De qué premisa bases? No, que del capital, que la sociedad, no. Lo cierto es que de la premisa que tenemos que partir es, ¿tienes permitido hacer lo que quieres hacer? ¿No? Donde te quieres poner, si está permitido, tienes el uso de suelo, porque si no, no tienes nada, ¿no? Entonces, combinar estas materias en las carreras de derecho e incluso en las carreras de arquitectura, biología, urbanismo, se ha hecho una necesidad, pero una necesidad que incluso todavía no se ve reflejada en los programas de estudio, ¿no? En los últimos años, tanto en la UNAM como en otras universidades, se incorporó la materia de derecho ambiental y terminó después siendo como una optativa. Entonces se complica aún más, reitero, cuando tienes detalles como estos, te dediques a lo que te dediques, siempre te das un frentazo con el medio ambiente, con el ordenamiento territorial en estricto sentido, ¿no? Entonces, esa sería mi primera reflexión, coincido plenamente contigo. Coincido también, por supuesto, en que la LEGEPA, si bien es cierto, desde su modificación en 1996, establece como parte de los instrumentos de política ambiental la regulación ambiental de los asentamientos humanos. Lo cierto es que se queda un poquito cerrada en tanto que te dice, tienes la obligación de voltear a ver el ordenamiento territorial en el momento en el que tú creas o quieras crear esos nuevos centros de población. Pero lo cierto es que no establece ninguna consecuencia jurídica de que esto no pase, ¿no? Y si no pasa, pues lo consideraste en tu programa de desarrollo urbano bien, ¿no? Híjole, pues qué pena, ¿no? O sea, ¿lo volteaste a ver? Sí, lo volteé a ver, pero no hay ninguna consecuencia jurídica. Entonces, eso nos lleva de nueva cuenta a la eficiencia y a la ineficacia, ¿no? Se queda muy, muy atrás. No hay posibilidades de que esta concordancia que tanto estamos buscando la logremos de tal forma que alcancemos que se hagan compatibles estos dos instrumentos. Hoy, Guanajuato, lo decía yo al inicio de esta conversación, es uno de los estados que es privilegiado porque ya cuenta con un instrumento como este, muy interesante, muy trabajador. Y ahí te preguntaría yo un poco, en términos de la armonización de figuras como el ordenamiento ecológico y los asentamientos humanos, a la luz de la legislación que ya existe en Guanajuato y en algunos de los municipios, ¿me podrías decir exactamente en dónde ya se encuentra prevista, hacia dónde va? ¿Cómo la ves tú desde tu óptica? No solo como especialista, sino además hoy como subsecretario, ¿no? Porque es una chamba dura, pues, ¿no? ¿Hacia dónde vamos para allá? Y a partir de esto, ¿cuántos
los mencionamos hace un momentito que en el último año se han venido dando a la tarea los municipios, ¿no? Estos 56 municipios, de por lo menos empezar a trabajar en esto. Ya algunos de estos ya los tenemos, ¿cómo los ven ustedes, no? ¿Cómo hacemos, o no sé si ha sido parte, mencionabas la parte de las áreas naturales protegidas, cómo hacer para que, si bien es cierto, los municipios tengan que aterrizar esto, no se nos vayan de boca en contra de áreas naturales protegidas, en todos estos temas que a la parte ambiental le preocupan, pero que a la parte urbana está tratando de dejarlos a un ladito con tal de seguir creciendo, con tal de seguir otorgando estas o más bien proveyendo y solventando las necesidades de la población como tal, ¿no? Entonces, híjole, son cuestiones bien complicadas y además me iría por un último, digamos, aspecto que desde aquí nos ha preocupado, es la vinculación con el gobierno federal. Hemos estado trabajando en temas de ordenamiento y le preocupa al gobierno federal, ya lo decía yo hace 15 días con el doctor Azuela y con el licenciado Miguel Ángel Cancino, es a Semarnat le preocupa no tener este control y parecería que está mucho más cerrada a hablar con los gobiernos locales, viendo la manera de impugnar estas disposiciones que a sumarse, a ver cómo sí. No sé cuál ha sido tu experiencia en estos casos, mi querido Fidel. Perdón, llevarte a partir de tu análisis a estas preguntas, porque además, efectivamente, todo esto tiene una incidencia en la parte de las inversiones, en la certeza jurídica que hay que darle a estos nuevos proyectos que además hoy, con el contexto económico que tenemos, por Dios, estamos ávidos de querer saber ¿qué hacemos con esto? ¿No? Adelante, perdón. No, bueno, mira, a ver si me acuerdo de todas. Mira, bueno, voy a empezar, no recuerdo si fue primero, pero creo que hacia dónde vamos tiene diferentes contextos. Bueno, en el caso de los municipios de Guanajuato, ya el municipio de San Miguel de Allende fue el primer municipio que ya tiene el programa municipal. Bueno, de hecho, tengo que dar es, digamos, ya el proceso de actualización de los programas municipales que se emitieron, la mayoría entre 2014 y 2015. El Código Territorial entra en vigencia en enero de 2013. Se elabora una primera versión del programa estatal en 2014 y a partir de ahí los municipios de Guanajuato emiten su primer programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial. Y ahí en esa primer tanda, por decirlo de alguna manera, buena parte de los municipios sacan sus respectivos programas. Me parece que se quedan ahí algunos, solo unos cuantos sin esa posibilidad. Y me estoy hablando de 3 o 4. Conforme a lo dispuesto, el Código Territorial, en una reforma que se implementó en 2017, había que en 2018 actualizar el programa estatal. Se publicó el programa estatal en 2019 y a partir de esa actualización los municipios están en el proceso de actualizar esos programas. El municipio que a este momento ya tiene concluido este proceso es San Miguel de Allende, pero de hecho prácticamente, por ejemplo, todos los municipios del corredor industrial del centro de Guanajuato, desde San Francisco hasta Celaya, están en alguna etapa de actualización de estos programas y de igual manera otros municipios del estado. Y eso es, digamos, lo que ha venido sucediendo dentro del estado de Guanajuato. Hacia afuera, me parece que, y eso es un tema interesante, creo que incluso en alguna oportunidad lo platicamos, Concepción, cómo son las entidades federativas en este momento las que están tomando la vanguardia y articular la política territorial como parte de la política urbana. El caso de Guanajuato con la reciente creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que se crea apenas en septiembre del 2018, perdón, pero en un contexto similar están ya hoy Jalisco, Quintana Roo, Puebla, Tamaulipas,
diferentes estados que han entendido justamente que el modelo más compatible para articular la política en estos dos entornos es conjuntándola, y particularmente conjuntando la territorial dentro de la política general de medio ambiente. Me parece que esa es una ruta. En el caso de Guanajuato fue primero la ley y luego la secretaría. En el caso de Jalisco y de Quintana Roo ha sido un poco a la inversa, pero me parece que en ambos supuestos la perspectiva y el objetivo es el mismo, hacer una gestión integral del medio ambiente, incluyendo la gestión del territorio. Aprovechando además, y eso creo que es el otro aspecto jurídicamente muy relevante de la experiencia de lo que fue la emisión del Código Territorial de Guanajuato, aprovechando el amplio espectro normativo que le otorga a los estados el artículo 124 constitucional, y respetando y estimulando la facultad normativa otorgada a los municipios en el 115. Porque estos dos órdenes de gobierno, a diferencia del federal, que conforme al 124, las facultades del mismo tienen que ser expresas en la propia Constitución, en estados y en municipios, la interpretación es a la inversa. La reserva de facultades en el 124 incluye todo aquello que no esté explícitamente otorgada a las autoridades federales. Y el 115 constitucional faculta a los ayuntamientos a emitir cuantas normas sean necesarias para regular su vida interna. Como pueden ustedes ver, estos dos conceptos constitucionales, y que incluso la interpretación que ha hecho la Suprema Corte sobre estas dos normas, particularmente sobre el 115, son extraordinariamente relevantes para que las autoridades locales, tanto estatales como municipales, ocupen los espacios normativos que les corresponden. Yo he sido siempre un convencido de que la injerencia de las autoridades federales en el tema medioambiental se ha debido en buena medida a la desatención que en su oportunidad hubo por parte de las autoridades locales. Si nos remitimos al texto constitucional originario, no había un facultamiento expreso para que el Congreso Federal legislara en temas medioambientales. Eso significa que el tema ambiental era de competencia estatal en los términos del 124. El tema se implementó como un asunto legislativamente de competencia del Congreso de la Unión hasta la reforma de 1987. Hasta antes de esa fecha, la gestión ambiental era local. Hubo, ciertamente, omisiones por parte de las legislaturas estatales que hicieron que la necesidad de que se ocupara ese espacio, y se ocupó primero con leyes federales con un cuestionable fundamento constitucional, y luego con la reforma de 1987 que dio paso a la LEGEPA de 1988. Pero aún en el contexto de la LEGEPA, y así lo ha determinado la Suprema Corte, en estas leyes generales solo se establecen las bases normativas que pueden ser ampliadas en ejercicio de su libertad configurativa prevista en el 124 y en el 115, pueden ser ampliadas por estados y municipios. Y el Código Territorial fue justamente lo que hizo: encontrar en las leyes generales, tanto en materia ambiental como en materia urbana, las áreas a partir de las cuales se podía expandir la facultad normativa de los estados, y además tutelar y facilitar y fomentar la respectiva a nivel municipal. Me parece que esta es una ruta muy clara para las autoridades locales, que son al final quienes tienen la gestión inmediata del territorio para la consecución de sus respectivos marcos normativos que permitan sustentar la toma de decisiones. Y hay un elemento complementario a esto. Me parece que al ser de resoluciones que se van tomando a partir de las necesidades localmente identificadas,
es posible también estimular la innovación en temas normativos. Yo no dejo de visibilizar que, sobre todo a nivel municipal, la amplia aportación que han hecho las autoridades municipales en temas que incluso han llegado hasta la Constitución. El primer reglamento de materia de transparencia y acceso a la información se publicó en Monterrey. El primer reglamento que estableció como obligación la medición de los resultados de gobierno a través de sistemas de indicadores fue Zapopan. El primer municipio que institucionalizó las paletas vegetales para la plantación de árboles de acuerdo con las especies nativas de su región ecológica fue León. Los municipios han estado desarrollando una extraordinaria innovación a partir de sus facultades normativas que luego incluso terminan llevándose a la normativa, al Código Territorial de Guanajuato. Por ejemplo, ya se incorporó la paleta vegetal a partir de la experiencia de León. La ley, el reglamento municipal de Nuevo León llegó incluso a hacer reforma constitucional al sexto, igual el sistema de indicadores propuesto originariamente en el municipio de Zapopan. Entonces, creo que lejos de ser un problema, puede ser un área de oportunidad que aprovechemos la posibilidad de que desde lo local podamos innovar la gestión ambiental y territorial. Y me parece que ahí, articulada esta innovación y este impulso desde lo local con la concurrencia que establece el 73, fracción 29G en materia ambiental, estamos desde las autoridades locales en la mejor disposición de colaborar con las autoridades federales en asumir lo que nos corresponde como autoridades, que es la mejora de las condiciones de vida de nuestras comunidades. Lamentablemente, el contenido de la ley general, de las leyes generales en sus diferentes modalidades, lejos de establecer mecanismos de concurrencia, han establecido mecanismos excluyentes de atribuciones, y me parece que ahí, aún en ese escenario, podemos, desde lo local, poder sumar para que en condiciones de concurrencia, tal como lo señala la Constitución, podamos articularnos con las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para lograr estos objetivos. Muchísimas gracias, Fidel. Bueno, insisto, yo más que venir hoy a platicar, creo que te vine a preguntar mucho, porque es un tema súper interesante y como ustedes lo están haciendo, bueno, va para más y van a terminar siendo mucho más de ejemplo. Aquí el licenciado Darío seguramente tendrá varias preguntas que nos han estado haciendo llegar nuestros participantes, ¿no? Comentario, licenciado Darío, parece que muy buenas cosas. Perdóname, adelante. Sí, bueno, yo me quedo con dos cositas. Mucho ya lo dijo Concepción Fidel, era pues estas preguntas que tenemos todos, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el ordenamiento? ¿Qué está haciendo la autoridad? Y cómo, por lo que hemos visto en estos últimos meses o año de gobierno federal, cómo ha sido esa vinculación de los estados municipios con los lineamientos que tiene el gobierno federal, ¿no? De repente parece que voy para allá, voy derecho y no me quito. Si me pegas, me desquito, ¿no? Y por supuesto, que todos los esfuerzos que te lleven a un ordenamiento del territorio, a una mejora de la normativa ambiental, son bienvenidos, siempre van a ser bienvenidos, ¿no? Y los municipios, que son los que toman esta batuta, porque al final de los días son ellos quienes conocen sus necesidades en el territorio, que sean ellos quienes empiezan a levantar la mano, empiezan a implementar, pues es mucho más valioso y mucho más enriquecedor para toda la planificación urbana y, bueno, y el ordenamiento en general, que se necesita para tener orden, o sea, es redundante, pero es orden, y a manera de que lo tengamos, los proyectos pueden salir, los asentamientos humanos pueden tener es dignificación para las poblaciones, y no se pierdan ahí, ¿no? Digo, tenemos ejemplos como lo que pasa en lo que es La Paz, Chalco y demás, o sea, las ciudades crecen porque ha sido necesario, ¿no? Pero tampoco ha habido mucho orden
o han querido poner orden las autoridades para poder solucionar esto. Pero pues como digo, Guanajuato y como platicas Monterrey, que también son ejemplos muy valiosos que se tienen que empezar a replicar en todo el ancho de la República para, te digo, y puede ser redundante con el tema, pero tener orden. Tengo un par de preguntas y bueno, si la gente que nos está viendo me puede echar un poco más de preguntas para aprovechar que tenemos aquí a Fidel y con su experiencia nos pueda robustecer esta plática. Si me permites, Fidel, te voy a empezar a echar lo que nos preguntan en la audiencia. Adelante. Fidel, en su experiencia, ¿cómo pudiera armonizarse lo estipulado en las 3 grandes leyes federales? La EGEPA, la Ley General del Territorio y la de Asentamientos Humanos, con todos estos nuevos programas de ordenamiento locales, incluso con la problemática que enfrenta el Estado y el municipio? Pues mira, no creo que haya una receta mágica. Evidentemente, una parte es una decisión legislativa. Es decir, lo que pasó en Guanajuato, en buena medida, fue una decisión legislativa que señaló en un punto, es decir, necesitamos tomar esta decisión, una decisión política de que era necesario una decisión en este sentido. Creo que es importante dejar para contextualizar esta respuesta, la iniciativa del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato es impulsada por quien en ese momento, como diputado local, era el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado y que es el actual gobernador de Guanajuato. Entonces, evidentemente ahí hubo una decisión política importante de decir, esto es lo que necesitamos promover para el desarrollo ordenado y sustentable del Estado. La siguiente parte fue sentarnos a platicar. Puede parecer demasiado obvio, pero el gran reto al momento de hacer un solo programa integrado era sentar en una misma mesa a los urbanistas y a los ambientalistas. Segundo, que hablaran el mismo idioma. Es decir, parecen cosas tan banales, pero que al momento de construir una decisión son verdaderamente importantes, porque cada uno de nosotros llegamos, ya no hablemos con nuestras propias conceptualizaciones y con nuestros propios marcos de referencia en cuanto al conocimiento de nuestra respectiva profesión, también llegamos con nuestros vicios, con nuestros intereses, con nuestra forma de ver, con nuestras cosmovisiones, con nuestro lenguaje. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un concepto tan sencillo como reserva, para un ambientalista era una cosa y para un urbanista era otra. Y entonces, incluso construir un lenguaje común era verdaderamente complejo desde el diseño mismo de la iniciativa del código. Entonces, hubo necesidad de ir construyendo conceptos que nos fueran poniendo orden a todos en función a lo necesario que era que todos estuviéramos hablando el mismo lenguaje. Si leemos, por ejemplo, muchas de las leyes, tanto ambientales como urbanas, se dan muchas cosas por sentadas, porque estamos hablando y redactando para nosotros mismos y nuestros propios contertulios. Cuando tenemos que tener una normativa de este alcance, necesitamos sumar más a la plática. Y entonces tenemos que ponernos de acuerdo en lenguaje común. Y entonces tuvimos que definir un concepto de reserva que fuera común para todos. Un concepto de uso del suelo que fuera común y que además se permitiera distinguir respecto al concepto de destino. Y estoy hablando de conceptos que en la jerga urbanística y ambiental son de uso cotidiano, pero que cuando los confrontamos nos damos cuenta que estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, es incluso un proceso hasta de construcción epistemológico en donde tenemos que reaprender mucho de lo que ya habíamos aprendido y empezar a construir en buena parte desde una perspectiva y desde un reto nuevo. Por supuesto que esto también genera resistencia.
genera extraordinarias complicaciones porque estamos cuestionándonos lo que se supone que sabemos. Y eso, para cualquier persona, luego a veces no es fácil de procesar. Entonces, yo creo que más que las grandes decisiones públicas, que son importantes, por supuesto, ahí están las leyes, están la construcción de instituciones como las secretarías de Medio Ambiente y Territorio, como lo mencionaba hace rato, que ya se están dando en diferentes estados. Por supuesto que esas son decisiones importantes, pero también hay otras que puede ser que por su... que pasan desapercibidas, pero que son fundamentales porque tienen que ver incluso con la manera en la que concebimos el mundo. Entonces, creo que dar a veces 2 o 3 pasos para atrás, cuestionarnos mucho de lo que pretendemos que sabemos, es importante para estimular la innovación y afrontar estos nuevos retos de la integralidad. Bien. Pregunta Víctor Manuel Calzada. ¿Cómo considera que a nivel federal se pueda lograr un solo instrumento de regulación de ordenamiento territorial? Bueno, Víctor, gusto saludarte. Pues mira, creo que me parece que un poco lo que mencioné hace rato sería un modelo. Creo que necesitamos como país que las propias autoridades federales empiecen a platicar entre sí, así como lo hemos estado haciendo a nivel local, donde incluso ya solo en algunos aspectos somos una sola institución. Concretamente, la relación entre Semarnat y Sedatu, que son las dos cabezas de la política ambiental y territorial respectivamente, me parece que ahí hay un área de oportunidad para que puedan integrarse de mejor manera los instrumentos de planeamiento territorial a la escala que le corresponde desde lo federal. Pregunta Pati Ramírez, que nos hace la aclaración, que nos ve desde la región del Istmo, Oaxaca. ¿Cómo trabajar con los municipios para mejorar el ordenamiento territorial desde academia? Bueno, evidentemente la realidad territorial de Oaxaca es muy compleja, tanto por el número de municipios como por su propia orografía, y creo que ahí, más que en muchas otras partes del país, se requiere de un trabajo cercano con las comunidades, porque además muchas de ellas tienen un modelo organizacional a través de usos y costumbres que se tienen que trabajar. A mí me parece que desde esa perspectiva el trabajo, sobre todo sociológico, es importantísimo, porque estamos hablando también de la manera, otra vez, de cómo las comunidades locales perciben su entorno, cómo perciben su territorio, y creo que algo que el ejercicio del Código Territorial nos dejó y que nos está dejando incluso, a pesar de que somos el estado de Guanajuato una entidad relativamente pequeña, a comparación de los estados del norte, son unos 46 municipios con 5,5 millones de habitantes más o menos, aún en esas condiciones, la realidad regional es muy variable, y la medida en que desde la normativa se definen no normas a rajatabla en donde todos los municipios tienen que tener el mismo diseño, sino estableciendo las bases a partir de las cuales cada entidad va tomando decisiones a partir de los marcos de referencia de la norma, me parece que es ahí donde podemos generar un ámbito para sustentar de mejor manera, de manera legal, la decisión que vaya tomando cada comunidad respecto a la forma en la que gestiona su territorio. Si pudiéramos pasar de las normas imperativas al diseño de modelos referenciales para la toma de decisiones, me parece que ahí es donde tenemos una clave importante para que luego cada municipio, cada comunidad vaya tomando las decisiones, tomando ese marco de referencia, pero sin que cada norma represente una imposición de que se debe de tener o se debe de actuar de determinada manera, sino se debe de hacer o se debe de tener
lo que se requiere en función a este marco de referencia. Me parece que ahí podría haber una gran área de oportunidad para que se pueda estimular la toma de decisiones desde lo local. Bien, tengo una última. Los municipios pueden y deben tomar la batuta para el ordenamiento territorial eficiente en colaboración con los estados y federación. ¿Cómo pueden los municipios en extrema pobreza y marginación participar en ello? Bueno, mira, ahí creo que eso, yo personalmente soy un convencido de que no solo la dinámica del desarrollo tiene que ser local, sino que el desarrollo mismo tiene que ser local. El desarrollo me parece que será local o no será. Y desde esa perspectiva, en la medida en que cada comunidad pueda tomar sus propias decisiones y que solo las autoridades estatales y federales entren de manera subsidiaria a atender solo aquellos aspectos de que la gestión local no esté en condiciones de desarrollar, en esa manera creo que podremos estimular un crecimiento sólido desde el fundamento mismo de la estructura nacional que son los municipios y sus comunidades. Y bueno, evidentemente hay algunos municipios que no están en condiciones económicas, institucionales para ello. Y bueno, ahí es donde justamente se tiene que volcar este principio de subsidiario por parte de las autoridades estatales y federales. Dejar que la comunidad local sea y tome las decisiones que sean necesarias, y solo donde la comunidad local carece de la posibilidad de hacerlo, bueno, entrar estados y federación a solventar y a encauzar esas inquietudes. De hecho, la Secretaría me refiero a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado, ha estado realizando algunas actividades en ese sentido, acompañando como mero asesor a los municipios que tienen la posibilidad de, por sus propios medios, desarrollar los instrumentos de planeación territorial, y aquellos municipios que por cuestiones presupuestales o institucionales se han tenido complicaciones para cumplir con con la obligación de contar con sus programas programáticos en materia territorial, hemos implementado mecanismos que les han permitido tanto el acompañamiento técnico por parte del personal de la Secretaría, como incluso con algún apoyo de carácter financiero. Ok, mira, no es pregunta, o sea, no es como tal una pregunta, pero es un comentario que la voy a reformular para hacer una pregunta. Dice Rosa María, yo le agregaría que, además del ámbito urbanístico y ambiental, resulta prioritario integrar en el marco normativo instrumentos que fortalezcan un enfoque social y participativo. Por supuesto, el tema de participación social es importante. Por supuesto que hay que escuchar a la sociedad y a la población, porque también son ellos quienes tienen esa necesidad que de repente la autoridad pudiese no alcanzar a ver. Aunque tendría que, pues porque ellos son los que otorgan licencias de uso de suelo, licencias de funcionamiento, entonces de alguna manera conocen la realidad y necesidad del entorno. Esos procesos participativos comunitarios, ¿los ves viables para la integración de programas de ordenamiento? Mira, no solo te diría que los veo viables, sino incluso los veo necesarios. Las decisiones públicas cada vez requieren más de la legitimación de quienes son los receptores de los mismos. Necesitamos que la comunidad se apropie de las decisiones públicas, y una forma de que eso suceda es precisamente la participación social a través de mecanismos de aportación de sugerencias, de conocimiento y análisis de las propuestas normativas. Por supuesto que tendrá luego ese ímpetu de participación pasar al proceso técnico de estructuración del programa, pero me parece que en la medida
de lo posible, sí tener tanta participación social sea la necesaria para la legitimación de las decisiones públicas. Hace un par de semanas el doctor Azuela también en este espacio lo decía, el funcionario público es ante todo un mediador entre los diferentes intereses de la comunidad. Y creo que justamente para cumplir esa función hay que poner atención en lo que está diciendo la comunidad, porque estamos hablando, cuando hablamos de comunidad, creo que tenemos que partir del hecho de que no estamos hablando de un elemento monolítico, sino del conjunto de diferentes perspectivas, opiniones, intereses que se conjugan en un espacio y en un momento determinados, y que es justamente de toda esa interacción de intereses y de perspectivas y de opiniones, de donde la función pública tiene que abrevar de los diferentes aspectos que están en juego para poder tomar una decisión que atienda justamente a esta función mediadora. Y una de las espacios en donde se materializa esta función mediadora es precisamente en la toma de decisiones de carácter normativo o programático, como son los instrumentos de ordenamiento territorial. Pero sí, de hecho, me parece que uno de los aciertos que ha tenido la Ley General de Asentamientos Humanos es precisamente estimular estos mecanismos de gobernanza territorial para justamente poder ampliar las posibilidades de colaboración entre la autoridad y la comunidad. Bien, pregunta Bruno Olmedo, ¿qué opinión tienen respecto del condicionamiento que ejerce Semarnat respecto de la toma de decisiones de los municipios para ejercer su derecho de aprovechamiento del uso del suelo? Bueno, mira, esto es uno de los ejemplos típicos de áreas de tensión que se generan entre la normativa federal o la normativa general, mejor dicho, y las decisiones que se toman a nivel local. Incluso muchas de ellas se han llevado hasta los tribunales por una posible invasión de competencias. Lo que el Poder Judicial ha determinado es, en estricto rigor, no estamos hablando de una invasión de competencias, sino que en todo caso el interesado tiene que cumplir con los dos. Pero yo iría todavía un poco más allá. Específicamente, hablando de la legislación forestal, a pesar de que ya está desde el 2003 en el ámbito de las leyes generales sustentadas en el artículo 73, fracción 29G, su modelo normativo sigue siendo muy parecido al de las leyes federales anteriores. La realidad es que estados y municipios tenemos poca injerencia en la toma de decisiones en materia forestal, y creo que ahí hay una extraordinaria área de oportunidad para la concurrencia efectiva en materia forestal. Pensando, por ejemplo, en que el marco normativo establecido en la Ley de Desarrollo Forestal para la conservación de los ecosistemas forestales pudiera ser coejercido con las autoridades estatales y municipales, particularmente en aquellas en donde están vinculados los usos de suelo. Al final, creo que sería un modelo, valga la redundancia, como lo mencionaba yo hace rato, no tanto de normas dispositivas, sino de normas que generan modelos de referencia en donde el cambio de uso de suelo previsto en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable pudiera, ¿por qué no?, ser aplicado no solo por la Semarnat, sino por los estados y los municipios en el ámbito de sus atribuciones, pensando sobre todo que si todavía la Ley General de Asentamientos Humanos establece una amplia injerencia de los municipios en el centro de población, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en un modelo que permitiera a los municipios hacerse cargo de los cambios de uso de suelo dentro de sus circunscripciones territoriales, en el marco de referencia de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable? Solo lo menciono como un ejemplo posible de cómo pudiéramos repensar la legislación ambiental y urbana de manera mucho más articulada y no con esta desvinculación a la que me hice referencia hace unos momentos en la presentación. Perdón, yo ahí agregaría un poco, sumando a lo que tú dices, Fidel, me parece que hoy día estos instrumentos
de política ambiental, de política en general, de planeación, como pueden ser los programas de ordenamiento territorial, le van a dar muchísimo o tienen que darle mucha más certeza o la certeza que necesita cualquier particular, cualquier autoridad para la toma de decisiones y para la promoción de inversiones o de cualquier proyecto de desarrollo. Una de las cuestiones a las que los que trabajamos fuera de la administración pública, y tú también has estado de pronto muy poquitos ratitos en este lado de la cancha, tendemos a decirles a los inversionistas no nos vayamos por un instrumento fácil, un papelito que les diga si lo puedes hacer, porque hemos visto reiteradamente que una y otra vez las administraciones van cambiando, especialmente las municipales, y cuando llega el siguiente, por alguna razón, no voy a decir aquí muchas de las que conozco porque ninguna son lindas, los llevan a perder ese papelito, ¿no? No, este año ya no te lo renové, ¿cómo ves? ¿No? Está en decisión, la decisión de una inversión está en manos de una persona o de dos que son las que se encuentran en ese momento como autoridades, ¿no? Y por lo tanto, en este contexto, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llega el próximo ya no hay inversión, ya no hay certeza jurídica. Entonces hay que apostarle mucho más a algo que sí nos establezca la posibilidad de que va a permanecer en el tiempo, que no está solo en manos de un funcionario público la decisión de que un proyecto se pueda llevar a cabo o no. Los planes y programas de ordenamiento territorial que incluya o que prevean todos estos aspectos del territorio, como siempre hemos dicho, valen más la pena, ¿no? El territorio no está partido en este pedacito es de desarrollo económico, en este pedacito es turístico, porque además, como tú sabes, ya tenemos también ordenamiento turístico, caramba, y esos no los hemos visto, están ahí todavía guardados en la Ley General de Turismo. Entonces, o incluso en algún momento cuando estas zonas especiales económicas quisieron echarse a andar en el sexenio de Enrique Peña Nieto, nos dejaba como, y bueno, ¿y eso de dónde lo sacamos? ¿Cómo le damos certeza? Tan es así que llegó esta nueva administración y las dejó fuera, ¿no? Entonces, sin que yo diga si eran buenas, malas, regulares, no. Es algo que no nos da certeza, ¿no? A lo largo. Y la Constitución es lo primero que nos da, el principio de legalidad, ¿no? Entonces, sí, sigamos apostándole a estos instrumentos. Me parece que es lo más valioso que podríamos tener, ¿no? Abonando un poquito a tu comentario. Totalmente de acuerdo contigo, Concepción. En la medida en que tengamos reglas claras y sobre todo que subsistan el paso del tiempo, porque al final, como lo decía también hace rato, esas decisiones ya cuando se materializan sí se quedan en el tiempo. Además. Entonces, sí creo que es importante tener instrumentos que nos den certidumbre, pero también es importante que nosotros, y por eso concluía la presentación con esta idea de poder también nosotros definir desde la asesoría legal instrumentos que nos permitan valorar hasta dónde ese papelito puede trascender en el tiempo, dado que cumple ciertos requisitos básicos para garantizar la subsistencia a largo plazo de la inversión. Claro. Totalmente de acuerdo, Fidel. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, bueno, ya no tenemos preguntas. Les iba a decir si se quería echar un comentario final o una reflexión, que me parece que estos dos últimos comentarios de cada uno fue más dirigido hacia ya esta reacción final. Digo, si tienen algún otro último comentario, o ahí que quedamos. Yo, bueno, nada más reiterar el agradecimiento a la invitación, tanto de Concepción como de Darío, como de toda la comisión. Ha sido un gusto cambiar puntos de vista con ustedes.
Muchas gracias, Muchas Fidel. gracias, Fidel. Igualmente es un honor para mí estar aquí contigo. Híjole, con tanto tiempo de experiencia y con tanto que aportar, seguramente te vamos a estar dando lata nuevamente en algún tiempo, esperando que tengas espacio en tu agenda, porque ahorita te pescamos un poquito porque el trabajo en casa te tiene ahí, pero ya sé que cuando regreses va a ser muy difícil, pero seguramente te vamos a estar dando lata con algún otro momento para que nos apoyes, porque qué barbaridad, muy valioso tu participación. Muchas Te lo gracias. agradezco y yo plenamente a disposición. La realidad es que han cambiado las condiciones del trabajo, pero el trabajo sigue siendo el mismo y entregado con el mismo empeño. Así es que nada más nos encontramos el espacio adecuado en la agenda y con todo gusto. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Adelante, licenciado Darío. Muy bien, bueno, con esto vamos a por terminar la plática. Nada más, antes de despedirnos, recuerden el martes, 10 de la mañana, vamos a estar hablando otra vez de Derecho Deportivo. Nos va a acompañar la directora general de Leche para hablar sobre cómo están aterrizando los temas de compliance dentro de la liga. Lo van a ver en nuestras redes sociales, el evento, para que puedan suscribirse, tener recordatorios y demás. Fidel, Concepción, muchas gracias. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra práctica de temas ambientales y a todos, la gente que nos está viendo, que nos vio, gracias por vernos, gracias por los comentarios y con eso nos despedimos. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Fidel, muchas gracias, hasta luego.